Tiene el uso de la tribuna el senador Zoé Robledo Aburto para el posicionamiento del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Hasta por 10 minutos, senador, por favor. Con el permiso de la presidencia, compañeros y compañeras senadores, yo les quiero preguntar, ¿dónde estamos? ¿Por qué estamos en la condición en la que estamos? Y en el momento en el que estamos. Porque hay que dejarlo muy claro hoy. Estamos discutiendo hoy, aquí, por la actuación del PRD en el Senado de la República. Permítanme explicar lo anterior. Sin la intervención de los 22 senadores del PRD, el dictamen presentado por el presidente con todos sus adornos posteriores ya estaría aprobado el día de hoy. El PRD desmontó un acuerdo entre el gobierno, entre el PRI y el PAN para imponer otro dictamen que no respetaba la letra y el espíritu de la reforma constitucional. Estamos aquí hoy porque en el mes de abril se intentó imponer un dictamen totalmente regresivo, queriendo aparecer un documento personal como un dictamen de comisiones que pretendía votarse entre el 23 y el 25 de abril. Esos eran los tiempos, esa era la situación y esa era la circunstancia inicial. Fue en ese momento en el que los senadores del PRD decidimos y buscamos incidir desde nuestra minoría, reconducir la discusión para que dejara de ser la discusión esta enorme trampa de la dicotomía entre uno u otro monopolio y empezar a hacer la discusión sobre la competencia entre los monopolios, sobre la entrada de nuevos actores, sobre la pluralidad de contenidos, sobre una plataforma de defensa de los derechos de los usuarios y los derechos de las audiencias. En ese sentido, yo quiero expresar desde esta altísima tribuna un profundo agradecimiento a la confianza que recibí por parte de mis compañeros de grupo parlamentario del PRD, de mi coordinador Miguel Barbosa Huerta, mis compañeras y compañeros senadores, para encabezar un diálogo parlamentario para hacer valer nuestros principios y puntos de vista. Y déjenme decirles que ese diálogo parlamentario lo hicimos teniendo dos guías. Primero, esta guía, este documento que se llama 6 razones para votar en contra de la iniciativa Peña Nieto. Y otro documento que nunca debemos olvidar, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el diálogo parlamentario del PRD, y solo fue el irreductible. Por eso, a partir de esa definición, es que varios senadores participamos en este diálogo parlamentario. Y lo hicimos también tomando un método que establecía 4 condiciones mínimas. Transparencia permanente de todo lo que se discutía. Todo lo que se discutía un día, ese mismo día lo conocían los 22 senadores. Segundo, pluralidad en la integración del grupo que fue a dialogar. Tercero, la posibilidad de seguir escuchando durante ese proceso de 35 días a voces de expertos académicos de la sociedad civil y activistas. Y cuarto, y más importante, la ausencia de ninguna agenda personal de uno o algún grupo de senadores. Solo estos 2 documentos guiaron nuestra posición. Por eso hoy vengo, en el momento de definir esta ley, no a hacer una posición del sentido del voto de mi grupo parlamentario. Eso lo hará cada senador en su momento. Es solamente una exposición totalmente descriptiva y permítanme decirlo de esta manera, para mí es una forma de rendir cuentas de la responsabilidad que me encomendaron mis compañeros y referir qué fue lo que obtuvimos durante los últimos 35 días en más de 45 horas de diálogo y de negociación.
decirles y solamente describir qué había antes en la iniciativa del presidente y la posterior, y qué hay ahora con nuestra intervención, qué hay ahora con las propuestas que pudimos incorporar en estos 74 cambios o adiciones a la propuesta del Ejecutivo. Y por supuesto también señalar cuáles fueron los temas que llevamos a la mesa, pero que quedaron pendientes. Permítanme empezar por el tema más complicado, preponderancia. Antes, en la iniciativa enviada por el Ejecutivo, se modificaba el concepto de preponderancia. Se modificaba lo que habíamos aprobado en la reforma constitucional y se diferenciaban dos criterios de preponderancia, uno para el sector de telecomunicaciones y otro para el sector de radiodifusión. Con nuestra intervención regresamos letra por letra a la definición de preponderancia que está aquí en la Constitución. Adicionalmente, se agiliza el procedimiento para la declaratoria de agente económico con poder sustancial del mercado en los servicios de telecomunicaciones que así se exprese. En nuestra discusión, ni Televisa ni Telmex, solo la Constitución. Segundo, fortalecimiento y autonomía del Instituto Federal de las Telecomunicaciones. Antes, la facultad de supervisar los tiempos máximos de publicidad se le estaba asignando a la Secretaría de Gobernación, lo que disminuía las facultades que por mandato constitucional le pertenecen al Instituto. Concentraba también en la Secretaría de Gobernación las facultades de supervisión de contenidos, menguando las capacidades y la autonomía del IFT. Con nuestra intervención se reivindican las facultades del Instituto y se apega al texto constitucional, por eso será capacidad y competencia del IFT vigilar y sancionar los tiempos máximos de publicidad. El vacío legal de la supervisión es lo que durante años y años ha permitido a las televisoras abusar a costa de las audiencias en los tiempos que pueden incorporar publicidad. Asimismo, las obligaciones de los concesionarios sobre derechos de las audiencias y la supervisión de la programación y publicidad destinada a público infantil tendrá una medida muy concreta, tendrá dientes: la suspensión de la programación que no cumpla con los lineamientos que emitan tanto la Secretaría de Gobernación como la Secretaría de Salud. Con nuestra intervención, a la Secretaría de Gobernación se le restringe solamente a los siguientes temas: regular y vigilar y sancionar el cumplimiento de los tiempos de Estado, de los boletines oficiales, de las cadenas nacionales, de los concursos y sorteos y de la transmisión del himno nacional. Con nuestra intervención, a la Secretaría de Salud se circunscribe solamente a sus temas específicos. Con nuestra intervención se elimina la facultad que le permitía a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a emitir recomendaciones sobre el programa de trabajo del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Hoy solamente puede emitir una opinión no vinculante. Con nuestra intervención, al IFT, el Instituto Nacional Electoral verificará los contenidos de radio y televisión que le faculta la ley electoral, ni más, pero tampoco menos. Derechos de las audiencias. Antes se establecía un catálogo mínimo de los derechos de las audiencias y se pretendía la autorregulación de los medios sin mecanismos para que los defensores de las audiencias atendieran las quejas. Tampoco se establecían sanciones y tampoco se establecía cuál debía de ser el perfil del defensor. Con nuestra intervención se amplían los derechos de las audiencias y se establece que la obligación de una autorregulación debe de ser con apego a los códigos de ética que sigan los lineamientos que expide el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Es decir, se establecerán estándares mínimos y más aún se establecen sanciones para aquellos que no cumplan con sus obligaciones. En derechos de los usuarios, antes la iniciativa únicamente reconocía como derechos de los usuarios los que ya estaban establecidos en la Ley de Protección al Consumidor y los que estaban establecidos como sancionador a la Profeco, como único supervisor y único sancionador. Con nuestra intervención se establece un catálogo de los derechos de los usuarios de telecomunicaciones: protección a los datos personales, gratuidad de la portabilidad del número telefónico con sencillez e inmediatez,
el derecho a la bonificación o descuento cuando se presenten fallas o se realicen cargos indebidos, la consulta de saldo sin ningún costo, pero además sin ningún condicionamiento o publicidad asociado, es decir, ya no más al pago de los 88 centavos cada vez que alguien quería consultar su saldo. Con nuestra intervención se establece la posibilidad de rescisión del contrato de telefonía móvil sin el pago de penas convencionales, sino únicamente con el pago del remanente del equipo adquirido. Se establecen también desagregar el costo de los equipos adquiridos y de los servicios contratados, algo que para la población es fundamental, ya que venía solamente un costo y se vendían como si fueran equipos de regalo que nunca fueron gratuitos, siempre estaban incorporados en el costo contratado. Con nuestra intervención, toda recarga de saldo en planes de prepago tendrá una vigencia de 1 año y no como ahora, que varía entre 10 y 60 días, afectando a quienes menos recargan una mayor cantidad. También, con nuestra intervención, los usuarios tendrán derecho a no recibir más llamadas de promoción o publicidad de su proveedor de servicio, salvo la autorización expresa. Con nuestra intervención, la larga distancia nacional va a desaparecer para enero del 2015, dejando de pagar los mexicanos 19,600 millones de pesos cada año, lo que significa un promedio de ahorro de 960 pesos anuales para cada una de las familias mexicanas. Con nuestra intervención, el IFT va a poder determinar la calidad y las condiciones que deben de cumplir los servicios de telefonía y los servicios de televisión restringida, y también tendrá la competencia de su supervisión. Se establece también la obligación entre el IFT y la Profeco para que se den vista ambas instituciones de manera mutua de violaciones sistémicas y recurrentes para que realicen acciones para la protección y restitución de los derechos de los usuarios. También, en uno de los temas más sensibles para la izquierda, que es el de las concesiones de uso indígena, hubo avances como también pendientes. Antes, en la propuesta del Ejecutivo no se establecía ninguna regulación específica para las concesiones de uso social comunitario y uso social indígena. Con nuestra intervención se establecen reglas específicas para cada tipo de concesión, distinguiendo sus particularidades y diferencias. Asimismo, se establecen mecanismos para que se facilite el acceso a estas concesiones a través de un acompañamiento y un asesoramiento técnico. Además, se reconoce el derecho de las instituciones públicas de educación superior para ser concesionarios de medios públicos. Con nuestra intervención es que se logró reservar el 10% del espectro radioeléctrico en AM y el 10% del espectro radioeléctrico en FM para los medios sociales comunitarios indígenas, que con una separación de 400 kHz y la transición digital en este espacio cabrán más de 43,000 estaciones en todo el territorio nacional, con una diferencia de 800 MHz, es cerca de la mitad, aproximadamente 20,000. Antes no se establecían posibilidades para la viabilidad financiera de los medios públicos ni para los medios sociales, ninguna. Con nuestra intervención se garantizan posibilidades de financiamiento para los medios públicos a través de la venta de sus contenidos y producciones, y también para el arrendamiento de estudios y servicios de edición, audio y grabación. Con nuestra intervención, para los medios comunitarios indígenas, se estableció la obligación de repartir entre ellos, de manera equitativa, el 1% del gasto de publicidad gubernamental. Algunos han señalado que ese 1% es un porcentaje muy bajo. Yo no lo quiero calificar, solo quiero destacar que a este rubro el presupuesto de egresos 2014 del gobierno federal le destinó 4,011 millones de pesos este año. Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Antes, el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano era, desde su antiguo nombre, un sistema de gobierno y no del Estado. Hoy, en su composición de la Junta de Gobierno y en la designación de su presidente por este Senado de la República, se acerca más a un verdadero sistema de Estado y no de gobierno. Y déjenme señalar este punto con mucha atención: la neutralidad de la red. Antes, en lugar de una legítima gestión de tráfico, existía una discriminación de tráfico,
ya que los prestadores de servicios de Internet podían tomar medidas que incluían modificar la calidad y velocidad del servicio, violando la neutralidad de la red. Esto era completamente inaceptable. En esto no hubo tanta polémica por parte de los concesionarios. Yo nunca vi un solo desplegado de los concesionarios hablando de neutralidad de la red. Y eso es vergonzoso para ambos. Y es vergonzoso porque ambos se benefician de una mala interpretación de la neutralidad de la red. La neutralidad de la red defiende la garantía para que ésta siga siendo una autopista libre de peaje, libre de discriminación, verdaderamente democrática. Sin embargo, no solo es eso, es también reconocer el principio de neutralidad de la red y entender y defender una infraestructura de comunicación que es distinta a todas las demás. El Internet en sí mismo representa un nuevo paradigma entre los seres humanos, en donde muchos se comunican con muchos de manera simultánea. Lo que es esencialmente malo es vulnerar la neutralidad de la red, y es que no reconozcamos la naturaleza propia del Internet y la queramos convertir a la red en televisión por cable. Esto es propio de un pensamiento conservador que no busca avanzar hacia nuevos paradigmas de comunicación entre seres humanos que priorizan la horizontalidad y la democracia en esa comunicación. Con nuestra intervención, la gestión de tráfico se realizará conforme a las políticas autorizadas por el Instituto para garantizar la calidad o la velocidad del servicio, siempre que esto no constituya una práctica contraria a la sana competencia y la libre concurrencia, es decir, se garantiza la neutralidad de la red. Antes se colocaba a las prestadoras de servicios de Internet en condición de aplicar censura previa en contenidos al obligarles a bloquear el acceso a determinados contenidos, aplicaciones y servicios. Con nuestra intervención se eliminó todo asomo y toda sombra de censura previa. Antes se violaba el derecho a la libertad de expresión al establecer la posibilidad de que las autoridades pudieran ordenar bloqueos de contenidos o servicios de aplicaciones en Internet. Con nuestra intervención se eliminó la facultad de bloquear indiscriminadamente cualquier contenido y solamente se mantiene el derecho de los usuarios a solicitar un bloqueo específico, pero ya nunca como una facultad del gobierno. En el tema de accesibilidad a personas con discapacidad, antes se omitía por completo el simple hecho de poder plantear derechos y mecanismos de accesibilidad a la radiodifusión y a las telecomunicaciones para personas con discapacidad. En el dictamen anterior eran invisibles, así de simple. Con nuestra intervención se crean 2 capítulos nuevos en esta ley, uno sobre derechos de los usuarios con discapacidad y otro sobre derechos de las audiencias de personas con discapacidad. En el tema de las audiencias, los canales de televisión deberán contar con servicios de subtítulos, doblaje y lengua de señas mexicanas en algún segmento de su programa noticioso de mayor audiencia. Aquí fuimos enfáticos en defender los derechos de las personas con alguna discapacidad, en la necesidad de que no fueran uno u otro de estos servicios, sino todos, que no dijera subtítulos, doblaje o lengua de señas, sino subtítulos, doblaje y lengua de señas, y lo hemos conseguido. En el tema de derechos de los usuarios, con nuestra intervención se establece que los concesionarios de telecomunicaciones tendrán que contar con equipos terminales, es decir, con teléfonos especiales para usuarios con alguna discapacidad. Y finalmente, el tema de la red de cobertura social en Internet. Antes solo se consideraba hacer llegar el servicio de Internet a través de las fuerzas de mercado, olvidando a las comunidades más pobres, a las comunidades más aisladas o dispersas que cuentan con infraestructura, pero que están fuera del interés de las empresas. Con nuestra intervención se establece que cuando no hubiere concesionario o autorizado que preste servicios de los usuarios finales en determinada zona geográfica y exista cobertura e infraestructura de redes mayoristas, el Ejecutivo Federal garantizará a través de organismos descentralizados denominado Telecomunicaciones de México, de comercializadoras o concesionarios para la prestación de servicios a los usuarios ubicados en estos tipo de localidades. Los famosos Metlatónox y también el famoso Santiago El Pinar y también el famoso Laranza y también el famoso El Porvenir en la Sierra Madre de Chiapas, todos ellos. Antes también el Moscarri y el Mostofer podía estar en riesgo para transmitirse en la televisión satelital. Hoy hay una disposición específica que lo evita.
Antes, las nuevas cadenas nacionales de televisión veían obstaculizada por completo poder entrar a la infraestructura del preponderante. Hoy se les garantiza esa posibilidad. Por eso, compañeras y compañeros senadores, compañeras y compañeros del grupo parlamentario del PRD, este es un recuento amplio, sin duda no es exhaustivo, de las modificaciones que el grupo parlamentario del PRD propuso y de las modificaciones que logró integrar al dictamen de discusión. No voy a establecer ningún juicio de valor sobre ellos, simplemente rindo cuentas a una labor encomendada que también es una labor parlamentaria, la construcción de acuerdos en un diálogo de respeto. No es un trabajo personal, es el trabajo de un grupo de senadores, un grupo amplio, un grupo en donde hubieron muchas manos. Aquí quiero agradecer también a todos los secretarios técnicos encabezados por el abogado Emilio Saldaña, que hicieron un trabajo extraordinario hasta el cansancio, y también fue el trabajo de muchas mentes, de muchos oídos para escuchar a todas y a todos los que tenían algo que decirnos para engrandecer y enriquecer esta legislación. Hay sin duda, como lo hemos expresado, avances, y también hay sin duda pendientes que nos quedamos en la mesa, no porque no se hayan planteado, defendido y discutido, simplemente porque no se aceptaron. Faltan medidas inmediatas para la democratización de los medios. Este es algo que se está fijando como una responsabilidad y carga a la sociedad. Falta garantizar la autonomía plena en la creación e innovación y pluralidad de la producción nacional independiente y que no se condiciona a los intereses de quien quiere invertir en ellas. Falta que la colaboración con la justicia en todos los casos sea exclusivamente para perseguir delitos como el secuestro, como la extorsión, como las llamadas fraudulentas, que proteja a las personas, la tecnología, y que no sea un pretexto para invadir su privacidad. Falta que la concentración esté regulada por el Instituto Federal de las Telecomunicaciones en todo momento. Falta que los derechos de las audiencias sean protegidas por un ombudsman. Falta que existan mecanismos para evitar que las televisoras continúen invadiendo con publicidad su programación. Falta que se autorice incorporar la venta de publicidad para medios públicos y sociales. Falta establecer una reserva mayor del espectro para estos medios sociales. Falta que se implementen medidas antimonopólicas, y no es porque no existan. Faltan porque no es que sean insuficientes, faltan que estas medidas sean evaluadas. Estos, compañeras y compañeros, son hoy los avances y pendientes. Aquí está ahora el fruto de lo cosechado. Corresponde ahora, en este momento, simplemente a ponderarlo. Yo solo quiero agradecer su confianza y la posibilidad de haber tenido una participación con todos ustedes en este diálogo parlamentario y democrático. Ahora es momento de tomar decisiones. Muchas gracias. Gracias, senador Zoé Robledo.